que puede ser la tuya. Vives en cada canción la emoción del primer encuentro. Y esa sensación de que no existe nadie más que el amor de tu vida. Radio Corazón. Número 1. En baladas y bachatas. A continuación, los titulares. En Pucallpa, compartimos la alegría con Marco García, que acaba de comprar su mototaxi. ¡Felicitaciones, Marco! Tu noticia es valiosa para nosotros. Importante en tu vida, importante para RPP Noticias. El día termina, pero la noticia no se detiene. El equipo de la edición Noche de RPP Noticias trabaja para entregarte un completo resumen de lo acontecido. Sé testigo de la noticia. Soy Armando Canchani. Y yo, Karen Herrera. Te esperamos en RPP Noticias, edición Noche, lunes a viernes, 8 de la noche, en RPP TV. Guido Lombardi. El mediodía es un buen momento para ponerse al tanto de lo ocurrido durante la primera mitad de la jornada. Entrevistas, enlaces en vivo, noticias del Perú y el mundo, comentarios en las redes. Esto y más en Hora 12, de lunes a viernes a las 12 en RPP TV. ¿Qué consecuencias tiene para el mundo acciones que hacemos en nuestras ciudades? Historias que contar de todas partes del globo. Conoce retos y oportunidades para nuestro interconectado planeta. Compartir realidades, cambiar perspectivas. Deutsche Welle de Alemania presenta Global 3000, el magazine de la globalización, los fines de semana en RPP TV. Las 8:07 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias con Ricardo y Fernando. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal, Raúl? Amigo, buenos días. Naturalmente vamos a arrancar con el tema, en fin, que ha sido largamente no solo publicitado, sino además ha dado lugar a una serie de interpretaciones dentro de todo este temperamento político de encuentros y desencuentros. La captura de Gerald Oropesa, capturado el sábado en el balneario turístico de Salinas, provincia de Santa Elena, en Ecuador. Están con nosotros la congresista Luz Salgado. Bienvenida, congresista. Buenos días, amigos de Radio Programas. Los congresistas Teófilo Gamarra y Javier Velázquez. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primeras reacciones y sobre todo esta rápida interpretación que ha surgido de decir esto ya estaba preparado, es una cosa disuasiva para ocultar lo que ya se viene discutiendo de las agendas, y además esto le va a caer a Lapra como muy desagradablemente, en fin. A ver, escuchemos entonces en primer término a Luz Salgado. Bienvenida, congresista. Sí, yo creo que la captura es importante, no podemos desmerecer que todos estábamos pendientes de este sujeto que había logrado salir de nuestras fronteras, que no es el primero, lamentablemente, y esto nos demuestra que nuestras fronteras pues están totalmente desguarnecidas. Y eso es lo que me llamaba la atención ayer cuando le preguntaron al ministro del Interior si a él le preocupaba que a Martín Belaúnde Locio se le encuentre en Bolivia y a este señor Oropesa y al otro en Colombia, Oropesa en Ecuador, y él dijo que no le importaba. Creo que hoy día se ha rectificado, al menos algo lo he escuchado, porque no puede ser.
nosotros los peruanos tenemos que saber que nuestras fronteras, no solamente por este tema de que se vayan delincuentes, sino por otro tipo de casos que puedan ser amenazas para el país, tienen que estar bien resguardadas, y quien no lo hace, o si es que hay elementos que han ingresado en corrupción, se les tiene que castigar. Aquí yo quiero felicitar a la policía peruana y a la policía ecuatoriana que han tenido este trabajo, y que cuando la policía le dejan hacer su trabajo y no recibe interferencias, lo hace bien. Cuando decide capturar a alguien, lo hace. Lo que pasa es que de repente recibe algunas presiones o tiene obstáculos, y ahí se le presenta el problema. Este tema ya ahora acaba, como decía, un primer capítulo. Se le tiene que dejar a que el Ministerio Público, ojalá no se le ocurra aceptar ningún tipo de consideraciones para dejarlo libre y tengamos que vernos a este sujeto en la calle, y que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan cabalmente su deber y no estén ingresando a leguleyadas hasta que no hagan una buena investigación y un buen proceso. Muy bien. Congresista Teófilo Gamarra. Bueno, la verdad que en algunos casos ha habido mucha mezquindad política al no reconocer el trabajo de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, que ha dado con la captura de este señor Oropesa, y que en los anteriores casos, de acuerdo a las coordinaciones realizadas por la policía con la policía de otros países, se ha logrado importantes capturas, como en el caso del señor Orellana, ¿no?, que dicho sea de paso ha sido capturado, y de otros personajes. De modo que hay que reconocer el trabajo de la Policía Nacional, y también reconocer de que en este gobierno se está haciendo importantes capturas, y todas las personas que están involucradas están siendo procesadas, ¿no? Tenemos el caso Martín Belaún del Ocio, Benedicto Jiménez, que también eran casos mediáticos que se están procesando a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y en ese sentido sí creo que un reconocimiento especial a la Policía Nacional. Ahora, con relación al tema de las fronteras, quienes conocemos, por ejemplo, las fronteras de Bolivia, Ecuador, Colombia, vamos a ver que hay excesivo tráfico comercial, y a determinadas horas inclusive hay facilidades, ¿no? De hecho, que ahí se debe hacer un trabajo para por lo menos cambiar las normas en ambos países. Por ejemplo, en la frontera con Colombia, de Tabatinga hacia Leticia, no exigen ni siquiera documento alguno, o en el caso de Santa Rosa con Tabatinga hacia Leticia, no exigen documentos. Entonces creo que ahí quizás habría que conversar también con los otros países, ¿no? Muy bien. Congresista Javier Velázquez. Bueno, el señor fue requerido desde mayo por la justicia, y está muy bien que después de varias semanas y meses de una paciente labor de búsqueda, hace 5 días tengo entendido de que ya la policía lo había ubicado. Había habido ya una intervención fallida en Chulucanas, pero eso evidencia de que hay una buena labor de inteligencia, ¿no? Y al margen de que esto pueda ser utilizado por el gobierno para tapar algunos temas, yo creo que lo sustancial es que este señor tiene que darle muchas explicaciones a la justicia peruana, y especialmente para nosotros que hemos sido rozados, porque este señor era uno de los 355.000 militantes que el APRA ha tenido. Nos parece absolutamente conveniente que este señor rinda cuentas a la justicia, y lo que podemos ver es que en este caso las responsabilidades son individuales, no institucionales, y apoyaremos esta investigación en cuanto sean necesarias para que se conozca la verdad. Y creo que si en algo estamos de acuerdo las fuerzas políticas es que la industria criminal de mayor potencia es el narcotráfico, y evidentemente que no hay que darle ni un centímetro ni un espacio para que siga actuando, y yo sí creo que las autoridades judiciales y fiscales van a actuar con toda severidad, con la prontitud, y que si este señor, porque recién se inicia la investigación, tiene pues la connotación de ser un jefe o miembro de una organización criminal dedicada al narcotráfico, que todo el peso de la ley se le imponga, ¿no? Bueno, ¿y cómo reaccionan ustedes ante el hecho de que se haya sabido
que poco antes de que su Porsche estallara había comprado un kit electoral. ¿Qué nos dice eso sobre las estrategias del narcotráfico respecto a la vida política en el Perú? Definitivamente este tipo de sujetos están tratando de ingresar por todos los medios a la política. No sería el primer caso, ya hemos tenido un caso que inclusive está en la cárcel una de las congresistas que trajo el nacionalismo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y es por eso que las coordinaciones para que las hojas de vida sean ahora a través de una ley que hemos dado y que hasta ahora no se reglamenta por parte del Ejecutivo, de ventanilla única. No, ya está reglamentado. Nos lo ha dicho ayer el primer ministro Cateriano, ya está reglamentado y aprobado. ¿Ya salió publicada? Según él, sí, nos dijo que había salido. Bueno, nosotros seremos los primeros en utilizar eso y es importante, eso es un avance, pero hay un esfuerzo de los partidos políticos para no dejar este tipo de elementos. Esta clase de gente lo que trata es de cubrirse bajo un manto de poder para poder así aliviar alguna acusación. Claro, no es el primero, no va a ser el último. No va a ser el último. Pero lamentablemente está ocurriendo, congresistas, los tres, algo que revisamos con Fernando más temprano, ¿no? Un hecho que es positivo. Ya no importa si se fugó, cómo se fugó, lo positivo es que se le ha capturado y está en manos de la justicia, pero lamentablemente lo que vemos es que de algún modo se está tratando de utilizar la captura y su traslado a nuestra capital en favor o en contra, dependiendo de las posiciones políticas en que nos encontramos. Es que han habido una serie de hechos que nos han puesto en esa situación. Lamentablemente, la crisis que se vive en Palacio de Gobierno está haciendo que tomen una serie de actitudes que no son las más correctas. Nosotros creemos que ese tema de las diferentes granadas, a excepción del que mató a ese valeroso policía, esto ha sido como un juego de niños. Se quiso inclusive involucrar a nuestro partido político y eso hace que pierda credibilidad el gobierno, afectando la gobernabilidad del país, esa inamovilidad inclusive que se determinó el día jueves, que nos llamó la atención y hasta ahora nadie ha salido a dar una explicación al respecto, porque esa era una demostración de poder. ¿Para qué? ¿Por qué? Si tú quieres ubicar las granadas, entonces paraliza a quienes tienen en su responsabilidad el almacenamiento de este tipo de armas letales, ubica hasta ahora, hasta la fecha que yo sepa, no tenemos de dónde provienen las granadas. Las granadas, ayer las mostraban en un informe televisivo, tienen número, tienen serie, se sabe inclusive los expertos qué fabricación es, si es colombiana, si es china, ¿no? Entonces, hasta ahora no nos dicen de dónde proviene esto. Pero ahora, sobre el tema del cual estábamos hablando, que era el Oropesa, ¿no siente usted más bien que ha habido mucha sobriedad por parte del gobierno? Casi no se han pronunciado. ¿Sobriedad en qué sentido? Es decir, usted reprocha al gobierno de querer manipular temas policiales. Pero no es el caso para General Oropesa, ¿no? No, de ninguna manera. Lo de General Oropesa, creo yo, y por eso he felicitado a la policía y las coordinaciones. Por eso digo, cuando la policía quiere hacer su trabajo y la dejan, lo hace. Pero ¿por qué no se hizo, por ejemplo, con la misma celeridad el tema de Martín Belagún del Ocio? ¿Por qué esos mecanismos que han utilizado inclusive del ministro, de conversar con el ministro de Ecuador y que se dio en otros casos, no se hizo con Bolivia? ¿No? Porque había una intención clara, pues si la notamos todos, por favor, no seamos ingenuos, de querer dilatar este tema, y luego se procedió a que si era el extraditable, no era extraditable, si se había cogido, no se había cogido, pero cuando se tuvieron que hacer las coordinaciones que ahora se han hecho con precisión, con rapidez, no se hicieron. Es por eso que lleva suspicacia, pues lleva a decir, ¿qué pasa? Cuando quieren actúan y cuando no. Dejen actuar a la policía, que cuando lo hace bien, lo hace bien. Vamos a hacer una pausa, 8:18. Bueno, continuamos viendo un poco los alcances políticos, reconociendo que ha habido un efectivo trabajo policial, pero que forma parte de un debate más importante, ¿no es cierto?, en el sentido de cuánto más te requerimos de institucionalidad, de trabajo sostenido y sobre todo que no se haga un uso político inmediato del asunto.
Entonces, es decir, aquello que constituye un éxito o por lo menos una alentadora señal de que vamos logrando resolver algunos de los escándalos policiales y sobre todo para averiguar la penetración del narcotráfico, vamos terminando diciendo, bueno, yo soy un éxito, además porque perteneció a la Prismo dice, y la doctora Salgado también, esto es una pequeñez, en realidad el gobierno está haciendo sobreuso del tema. Interesa saber si en efecto estamos logrando pasos seguros que no sean solamente agarrar a un individuo, personaje que por lo demás ha hecho lo que ha querido en largo tiempo, ¿no? Sino de que si estamos seguros que estamos avanzando en algo que la ciudadanía sigue pensando que vamos mal. La seguridad ciudadana y la penetración enorme del narcotráfico. Don Teófilo Gamarra. Bueno, la verdad, nosotros coincidimos en que las instituciones deban ser reconocidas por el mérito que realizan en las gestiones. Y en ese sentido creo que en este caso la Policía Nacional debe ser reconocida. Yo sé que muchas veces ha sido cuestionada, ¿no?, por algunos miembros de manera aislada, pero en este caso creo que debemos reconocer el trabajo en equipo de la policía en coordinación con sus pares en Ecuador. Yo sí rechazo categóricamente que se pretenda de alguna manera por parte del gobierno utilizar como una cortina de humo, porque de ninguna manera, o sea, no hemos visto a congresistas o en todo caso a actores del gobierno declarando permanentemente. El tema por sí mismo es mediático, porque ya tiene muchos meses, esto se ha generado a raíz de toda una historia que ha ido descubriéndose paulatinamente, y de hecho es mediático y no hay ninguna intencionalidad por el tema, por ejemplo, de las agendas. La verdad, para nosotros no nos preocupa el tema de las agendas porque se ha dimensionado esto, y yo digo con toda la claridad, agendas que en todos los procesos penales no tienen valor probatorio por sí mismas si es que no son corroboradas, ¿no? Y en ese caso creo que esos temas deben seguir su curso en el ámbito del Ministerio Público y del Poder Judicial. Acá de lo que se trata es de que las instituciones, al igual que la policía, están haciendo su trabajo, están haciendo importantes capturas, y qué bueno que se esté dando esto. Hace poco se ha capturado a una persona que tenía en su poder alrededor 51 granadas de guerra, ¿no es cierto? Entonces esto es importante. Se está capturando y era la Policía Nacional, y era oficial retirado. Esto es gracias al trabajo de inteligencia, porque aparentemente la persona ha sido filmada en varias oportunidades. Entonces, esto es positivo. Entonces, yo creo que hay que reconocer, y en todos aquellos casos positivos, a buena hora, porque lo otro es mezquindad. Don Javier Velasco. Bueno, repito, este es un hecho delictivo y que tiene un correlato de que la policía ha actuado como siempre lo ha debido hacer. Creo que si hay algo que podemos recoger como lección es que hasta ahora no hay un esfuerzo sistémico del gobierno de promover el afianzar una labor que debe ser fundamental en nuestras instituciones que se encargan de cautelar la seguridad ciudadana, que es el tema de la inteligencia humana y la inteligencia electrónica, que es la que se ha venido a menos. Se ha venido usando estos 4 años la inteligencia para cualquier cosa menos para enfrentar un delito tan grave como el narcotráfico. Y por eso es que, al margen que se pueda decir que se le esté dando una utilización política del gobierno, qué sé yo creo que es inevitable que haya consecuencias políticas. Exactamente, y que haya este tipo de especulaciones. Ayer yo escuché, y lo digo con el mayor respeto, unas declaraciones poco responsables del señor Gamarra, ya vinculando a personas y yo creo que en estos casos hay que cuidar mucho el honor de las personas. Ya el señor Gamarra establecía nexos que el señor Nava, que Palacio de Gobierno, con una persona con la que todavía ni siquiera se le ha tomado su declaración instructiva. Es obvio que por la complejidad de los casos, por ejemplo, se ha dicho de los contratos que ha tenido con Cercausap,
empresa que han tenido, la ha hecho con el Ministerio Público, lo ha hecho con la Superintendencia de Banco de Seguros, con la Unidad de Inteligencia Financiera de este gobierno. Y por eso nosotros vamos a decir que está vinculado al gobierno. Estos son temas muy delicados, delictivos, que hay que dejar que la policía, que el Ministerio Público, que toda la cadena de responsabilidad de sancionar a estos delincuentes se encargue. La agenda política siempre estará cargada de hechos como el tema de las agendas, el tema de la inamovilidad de las Fuerzas Armadas por las 50 granadas, que eso sí creo que ha sido un despropósito y un acto de poca seriedad del gobierno, de mostrarnos ante el mundo de ser vulnerables innecesariamente, ¿no? Entonces creo que lo que merece una reflexión final de este tema del señor Oropesa, que hay que auspiciar de que se haga una profunda investigación y que se pueda determinar si es que estas organizaciones criminales tienen vínculos o están penetrando la política, porque algunos dicen este señor es militante, otros dicen que está comprando un kit para formar un partido político. Entonces, ¿dónde estamos? No especulemos, creo que ya lo tenemos a buen recaudo de ese señor. En los próximos días se va a conocer su actividad, si ha estado, qué nivel de responsabilidad tiene en el tema de su vinculación con el narcotráfico, pero también cómo es que ha logrado tener estas empresas contratos con organizaciones del Estado en este gobierno. Entonces eso es muy importante y no aterricemos en conclusiones, ¿no? Eso es lo terrible, aterrizar en conclusiones, decir, ya el señor Oropesa, yo también podría decir las agendas, ya también es culpable el señor Humala, se perdieron 1.200.000 paquetes pañales también el señor Humala. Creo que eso es lo que por ganar un titular, por ser a veces un poco más incisivo que otros, ya aterrizamos en conclusiones y eso es lo que le está haciendo mucho daño a la clase política. El país está de espaldas a nosotros justamente por eso. Hay que apoyar que haya una investigación seria y lamentablemente la agenda política que la cubre básicamente la señora Nadine Heredia, con sus aciertos, desaciertos, con sus articulaciones jurídicas para taponear todas las investigaciones, no es por culpa de la prensa ni de la oposición. Creo que el propio gobierno está haciendo el trabajo de poner de no sacarlo de la agenda central porque se enredan, porque adelantan conclusiones. No, la señora no es dueña, la información es falsa, que esta es una persecución, cuando deben dejar que esto fluya y que produzca una investigación seria y responsable por parte de quienes han logrado hacer unos indicios de investigación en el caso de las agendas de la señora Nadine Heredia, ¿no? Sí, yo casualmente con lo que decía Javier, estas imputaciones gratuitas muchas veces parten del nacionalismo. Yo me acuerdo que en una conferencia de prensa, nada menos que han querido desacreditar a Marisol Pérez Tello diciendo que tiene vinculaciones con el tema de Milagros Leiva. ¿Para qué? Para desvirtuar el tema de agendas. Y cuando el congresista Gamarra dice, dejemos al Ministerio Público, dejemos al Poder Judicial, por Dios, eso da risa, porque ustedes son los primeros en poner acciones de amparo, en poner diferentes acciones de garantía, y lo que hacen es trabar la investigación del Ministerio Público. Para vergüenza, ha salido una disposición del Poder Judicial en la que excluye a una serie de personajes que tenían enormes indicios de estar comprometidos en el tema de las diferentes acusaciones que tiene la señora Nadine Heredia. Excluyen a Rocío Calderón, excluyen al señor Gastañadú, excluyen a la mamá que ha recibido, al hermano que tiene 4 millones que no ha declarado. Entonces, cuando dice el congresista Gamarra, dejen al Ministerio Público, ustedes le están amarrando las manos al Ministerio Público, y lamentablemente tenemos algunos jueces y algunos fiscales que se dejan amedrentar, y algunos procuradores, porque yo escucho al procurador Segura que supuestamente debería estar callado en muchos casos porque han dicho que los procuradores no hablan, y ya determinó que para Milagros Leiva hay 10 años de cárcel. O sea, muy presto él, apresurándose en temas que lógicamente les benefician políticamente, pero cuando se habla de la señora Nadine Heredia y las agendas, intocable para que no se le puede revisar hasta el año 2014. Yo espero que la Corte Suprema realmente asuma su responsabilidad, porque no es posible dejar a libre a tantas personas con tantos indicios. Bueno, Raúl, la verdad que primero hay que rechazar este tipo de afirmaciones hasta cierto punto tendenciosas con relación al Poder Judicial o al Ministerio Público. El Ministerio Público y el Poder Judicial hacen su trabajo.
trabajo. Este gobierno no somete a las instituciones como el Ministerio Público o el Poder Judicial, no elabora las sentencias o las resoluciones desde la salita del CIN. Y cuando hablamos de agenda se debe separar, y hay una abierta diferencia entre lo que sí son, por ejemplo, Vladivideos, sí son lo que son los petroaudios, cuando sí efectivamente prueban voces, acreditan transferencias de dinero por la compra de líneas editoriales y todo lo demás que se ha dado en el pasado. Por eso nosotros consideramos acá que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que realizar su trabajo, y si cualquier peruano, cualquier ciudadano tiene el derecho de interponer una acción de amparo o una acción de habeas corpus para proteger la libertad o para proteger sus derechos, es el Ministerio Público y el Poder Judicial que en su momento, atendiendo la normatividad, la jurisprudencia, la doctrina, pueden, digamos, atender o no estos pedidos. O sea, aquí no hay un entorpecimiento, no hay un uso del Poder Judicial como si se dio. No olvidemos la escuelita del señor Montesinos, que en alguna oportunidad decía a sus congresistas: acá ya tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos el Poder Judicial, controlamos el Ministerio Público. No. Aquí hay un Estado de Derecho, y cualquiera de los 30 millones de peruanos en su momento puede interponer una acción de habeas corpus, una acción de amparo. Y si está dentro del marco de la ley, a buena hora. Y si no, simplemente esa acción es rechazada. Así es. Entonces, por eso, en algunos casos debemos dejar al Ministerio Público y al Poder Judicial que haga su trabajo, a pesar de los diversos cuestionamientos que en algún momento se da, pero que realicen su trabajo. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de las instituciones en ese sentido. Bueno, les voy a preguntar una cosa sobre las encuestas del poder. Porque este marco en el que conversamos siempre se termina señalando lo que resulta siendo lo más peligroso para los efectos de la marcha de la democracia y sobre todo de la superación de este grado de pérdida de institucionalidad y de confianza. Es decir, la calificación que dan a los líderes políticos, Adán García, Alejandro Toledo, está considerada inevitablemente la señora Nadine Heredia como lideresa también, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a hacer una pausa. Ninguno de ellos obtiene, por supuesto, aprobación. ¿Cómo aprecian en verdad todo este desenvolvimiento de la opinión pública que ustedes van a decir, y sí, ya lo sabemos, que son fotografía del momento, pero las fotografías se van reiterando tanto que al final uno dice, hombre, eso ya es una película? A ver, ¿qué nos dice don Javier Velázquez? Bueno, yo creo que esa encuesta refleja una percepción. Hay un hartazgo de la ciudadanía, si bien es cierto, cuando se le consulta, ven más abajo de esa encuesta, sobre el tema de corrupción, si quieren que se investiguen las agendas, de los indultos, qué sé yo, 80-90% apoya eso, porque hay evidentemente este compromiso en la lucha contra la corrupción. Yo lo que sí veo es que le estamos poniendo toda la clase política, generalizo, todas las energías a reemplazar funciones que tiene la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, a hacer especulaciones, a hacer hipótesis de investigación, cuando vemos un país que comienza a sentir los efectos de la desaceleración de la economía. La inversión pública, la inversión privada ha crecido cero este año, la inversión pública está paralizada, el desempleo por primera vez después de 9 años comienza a recrudecer. Hay temas muy sensibles que tienen que ver con los problemas ciudadanos, y no hay de verdad una línea muy clara de una propuesta que le genere una expectativa, una esperanza a los ciudadanos. Por ejemplo, en el tema específicamente de la seguridad ciudadana, somos muy eficaces para enfrentarnos los unos a los otros, para dar argumentos de uno u otro lado, pero no tenemos la capacidad y eso tiene mucha responsabilidad del gobierno, de promover un alto consenso para hacer ya de la seguridad ciudadana una política de Estado, o sea, construir las bases de lo que debe ser una política que tiene que dar resultados en el mediano y largo plazo. Acabar con el sicariato, acabar con todos esos delitos graves, no es un tema de la noche a la mañana comprar 4 o 5 patrulleros más o cambiar un ministro que pueda tener muy buena voluntad. Aquí no hemos construido una política de Estado y no ha habido la posibilidad de que
que se sienten los líderes más importantes de los que aspiran a gobernar el país con el jefe de Estado para ponernos de acuerdo. Pero sí se han sentado y se han sentado con el primer ministro. Pero seguirán sentándose. Eso ha sido para la foto, Raúl. Por eso nosotros no fuimos a esos diálogos. No fuimos porque fue un monólogo, habló la señora Nadine Heredia, habló el señor Humala, 3 minutos cada representante de las fuerzas políticas y no se llegó a nada. Acá de lo que yo estoy hablando es cómo, por ejemplo, a través del Acuerdo Nacional priorizamos este tema de la seguridad ciudadana, que es muy sensible, pero además que tiene un impacto en toda la economía. O sea, si queremos mejorar productividad, enfrentar en mejores condiciones los desafíos que nos presenta este escenario de la economía mundial un poco adversa, es que tenemos que el factor seguridad atacarlo, porque condiciona los costos de producción de toda la actividad económica. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? No hay un liderazgo, no hay una autoridad y un gobierno, permítame terminar, un gobierno que solamente se ha dedicado durante 4 años a confrontar, a pelear, a discutir y no a promover altos consensos como en este tema que estoy planteando. Pero lo que parece, y eso es lo preocupante, que están alcanzando consenso, lo advierte también el señor Percy Medina de Transparencia, el presidente del jurado, el doctor Tábara, es por ejemplo, cuando estamos hablando de reforma electoral, eliminar el artículo que establece sanciones a los partidos que no explican los fondos provenientes de fuente privada, y también que eleva en la reforma que se está viendo ahora en el Congreso, eleva de 20 a 25% el número el porcentaje de candidatos invitados en los partidos políticos, no provenientes de sus cuadros. ¿Cómo toman esa advertencia? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones dice que, es que esto no puede ser. Hay una serie de, sobre ese tema, ya van 3 sesiones que vamos discutiendo y siempre sale algo que paraliza un trabajo que habíamos hecho ya dentro de la Comisión de Constitución. Sí, es cierto, ahí hay que ponerse de acuerdo en forma inmediata y yo soy una de las que está promoviendo eso. Pero cuando hablaba Raúl de esta encuesta de poder, y yo decía, si esta encuesta de poder se tomaba antes del tema de las agendas, yo me imagino que Nadine Heredia iba a salir mucho más alta todavía. Mucho más alta en el sentido de tener poder, pero también ahora ella lo que está cosechando no solamente es estar dentro de ese cuadro de poder, sino también tener una alta tasa de desaprobación, porque el pueblo percibe, el pueblo no es tonto, el pueblo no se deja así tan fácilmente decir, porque el grupo nacionalista dice, no, son los medios de comunicación, es la oposición, no, son las diferentes actuaciones que han habido, los diferentes hechos. Nadie ha dicho, por ejemplo, las agendas cómo salieron, los cheques cómo salieron, esas informaciones por qué salieron. ¿Acaso eso lo ha creado la oposición? Han salido porque de un momento a otro también alguien se ha visto obligado a declarar, que ahora digan que no es de ella, si es de ella, que reconoció o no reconoció. Pero en esa encuesta también algo muy sintomático que la población siente, y por eso digo el pueblo no es tonto, es el ministro de Economía quien tiene la más baja aprobación, debería estar más alto. Pero en otros casos el ministro de Economía era el que le seguía al presidente de la República en el hecho de tener poder. Eso depende del ministro de Economía. Así es. Bueno, Raúl, yo creo que el tema del poder es un tema abstracto, subjetivo, ¿no? Que está en función también a la percepción y además de la información que existe en este momento, ¿no? Y bueno, se considera que la información que existe en este momento, ¿a qué se refiere? Usted lo que quiere decir es que los medios son los que están causando la caída del espectacular del presidente y su esposa. No, ayer lo dijo el señor Beto Ortiz en su programa, ¿no? O sea, tener la señora Nadine dentro de un programa da rating, dijo, ¿no? Entonces yo me remito a lo que señaló el señor Beto Ortiz el día de ayer, ¿no? En un programa. Pero lo que sí quiero señalar y precisar es lo siguiente. Creo que si nosotros vamos haciendo una evaluación totalmente alejada del entorno económico mundial, no lo hacemos con mucha propiedad. ¿Por qué? Porque en China, por ejemplo, en el 2010... Una encuesta debería incluir el grado de aceptación que tiene la población peruana a la política china.
No, o sea, el entorno... Para poder entender de qué se trata. Es que el tema económico está en función al entorno global. Y si las economías grandes van cayendo, como China, que era nuestro principal consumidor, comprador, de 14 a 6%, esto va a tener repercusiones en el Perú. El mundo entero está con esas repercusiones. Claro, pero el mundo entero no está en un nivel de desacuerdo político como el que estamos nosotros. Claro, en eso sí, de hecho que hay bastante ruido político y eso es innegable, ¿no? Y justamente lo que en estos momentos se pretende permanentemente es utilizar, digamos, el tema de las agendas, ¿no? Las han sobredimensionado, las han generado sospechas, suspicacia, a pesar de que la señora Nadine ya en reiteradas oportunidades ha dicho que no son suyas, en fin. No obstante, todo esto, don Raúl, creo que ha generado que la señora Nadine Heredia tenga una presencia muy importante en la percepción de la ciudadanía como una de las personas más poderosas que existe, ¿no? Sin embargo, yo creo que la señora Nadine Heredia aporta mucho en el tema de los programas sociales, en el tema del trabajo social que realiza el presidente de la República. No por eso estamos mal en el tema de Jaliwarma, que ya ha sacado el ISO 9000, el tema de Beca 18, que ha sacado el ISO 9000. Es decir, estamos creciendo en el tema de los programas sociales de manera muy importante. Esperemos que los próximos gobiernos sigan manteniendo estos programas sociales. En el tema de educación se le está dando el mejor presupuesto. Estamos creciendo en el tema de educación. En el tema de salud se han construido alrededor de 150 hospitales y se van a construir otros 50, se van a inaugurar en los próximos años. Con la señora Nadine. Yo creo que... Perdónenme, pero el tiempo nos gana y no vamos a debatir hoy día todo. Para eso tenemos todos estos días para seguir en esta conversación. Lo que interesa es, fíjense ustedes, saber tener una cierta noción de medir el impacto y la fuerza de las cosas, ¿no es cierto? Y convenir en que también hay una serie de problemas que a la ciudadanía le preocupan y que deberían merecer no un tira y afloja político, sino sobre todo un cierto tipo de convergencia, que la gente no tenga pues tan baja. Pero pónganse ustedes a pensar que ninguno de los que hemos mencionado, Alan García, Alejandro Toledo, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, podríamos continuar, ninguno supera la desaprobación. La aprobación es menor. ¿Cómo no va a ser preocupante? Entonces, no es de recorrer nuestra historia, pero en fin, muchísimas gracias. Gracias también. Muchas gracias.